¿Qué tal? Bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar el concepto de intensidad de corriente eléctrica. Para ello, primero vamos a entender lo que es una corriente eléctrica. Como definición podemos decir que una corriente eléctrica es el flujo de cargas eléctricas a través de un conductor. Aquí hemos puesto un conductor por el cual está circulando una carga eléctrica, pues esto es una corriente eléctrica. Para que esto se pueda dar, para que se dé una corriente eléctrica, es necesario que el conductor esté conectado a una fuente de voltaje. Puede ser una batería, puede ser una pila, como en este caso. Tenemos una batería, entonces al conectar el conductor al polo positivo y al polo negativo, se generará una corriente eléctrica. Para dar la dirección de la corriente eléctrica, hay dos casos. El primero, el de la corriente real. En realidad, lo que se mueve a la hora de conectar una batería, como aquí en el ejemplo, a un conductor, son los electrones. Por lo tanto, las cargas eléctricas serán negativas las que se muevan. Entonces irán de negativo a positivo, del polo negativo al polo positivo. A esta dirección se le llama la dirección de la corriente real. Y como aquí lo mencionamos, eh, nos indica la dirección de las cargas eléctricas negativas que realmente son las que se mueven, que son los electrones. Los electrones pueden brincar de un átomo a otro e irán del polo negativo al polo positivo, pero se ha convenido, se ha dicho, se ha sacado una corriente convencional, se han puesto de acuerdo y se ha dicho que se tome como si se movieran las cargas positivas, que nosotros sabemos que eso no sucede porque la carga positiva se encuentra en los protones y los protones están unidos a los núcleos y ellos no se mueven, solo se mueven los electrones, pero para el estudio de circuitos eléctricos se dirá que la corriente eléctrica irá de positivo a negativo, imaginando que lo que se mueven son las cargas eléctricas positivas. Entonces, eso es corriente eléctrica, es un flujo de cargas que van de un polo a otro gracias a una diferencia de potencial, gracias a un voltaje. Ahora sí, vamos a definir lo que es la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga eléctrica, la cantidad de partículas eléctricas que atraviesan una sección transversal de un conductor en unidad de tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos este conductor que ha sido ampliado y nosotros le vamos a hacer un corte aquí, un corte transversal. Cuando nosotros hablamos de sección transversal estamos hablando de su área. Entonces vamos a hacer aquí un corte. Y vamos a imaginar que nosotros podemos medir la cantidad de carga que atraviesa por esta sección, la cantidad de carga que atraviesa, y que también podemos medir el tiempo en el que pasa esa carga eléctrica. Bueno, pues eso es precisamente la intensidad de corriente. ¿Cuántas cargas circulan en unidad de tiempo? Será la intensidad de corriente. Es lógico pensar que si por aquí circula mucha carga eléctrica, es porque la intensidad de corriente es alta. Pero si circula poca carga, quiere decir que la intensidad de corriente pues es pequeña. Matemáticamente la intensidad de corriente eléctrica se calcula dividiendo la carga entre el tiempo, la cantidad de carga en unidad de tiempo. La intensidad de corriente eléctrica, su unidad de medida será el ampere. Como ya sabemos, la carga eléctrica se mide en coulombs y el tiempo en segundos, por lo que un ampere, que es la unidad de medida de la intensidad de corriente eléctrica, será igual a un coulomb sobre segundo. A eso equivale un ampere. También cabe mencionar que el ampere es una unidad muy grande para las intensidades de corriente, por lo que se recurre a otras unidades más pequeñas como el miliampere o el microampere. Un miliampere equivale a 1 por 10 a la menos 3 amperes y un microampere 1 por 10 a la menos 6. El instrumento utilizado para medir la intensidad de corriente eléctrica actualmente es el amperímetro y son amperímetros ya digitales. Tiempo atrás se ocupaban los galvanómetros que utilizaban una bobina a través de magnetismo. Se podía medir con él
la intensidad de corriente, pero en la actualidad utilizamos estos amperímetros digitales y es lo más común. Para que el amperímetro pueda medir intensidad de corriente, debe estar conectado, perdón, en serie al elemento al cual se le quiere medir la intensidad. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito que consta de una batería, el conductor, y una fuente, perdón, una carga que en este caso es un foco. Si yo le quiero medir la intensidad de corriente que está circulando por este foco, yo debo conectar mi amperímetro en serie a este foco. Vean, se abre el circuito estaría cerrado aquí. Lo abrimos y ahí conectamos nuestro amperímetro, así de esta manera, de este modo. Entonces, el amperímetro debe estar conectado en serie al elemento al cual nosotros le queremos medir la intensidad de corriente eléctrica. Y en sí, este es el concepto básicamente de intensidad de corriente. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos, algunos ejercicios para que quede mejor el tema, mejor entendido. Fíjense bien, dice aquí, que por un foco conectado a una batería circulan 9 coulombs de carga eléctrica. Me están dando la carga eléctrica, 9 coulombs, en 2 minutos. ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica? Bien, como siempre les he propuesto, lo primero que hay que hacer es sacar nuestros datos. Dice aquí que tenemos una carga eléctrica de 9 coulomb, Q, 9 coulomb. Dice, lo hace en 2 minutos, o sea, circula esa carga en 2 minutos, entonces el tiempo 2 minutos, pero hay que convertirlo a segundo, 120 segundos. Nos piden la intensidad de corriente eléctrica. Nuestra fórmula, intensidad es igual a carga sobre tiempo. Sustitución, sustituimos, en lugar de Q ponemos lo que vale Q, que son 9 coulombs, y en lugar del tiempo, 120 segundos. Si hacemos esta división, 9 coulomb entre 120 segundos nos da un valor de 0.075 amperes. Si nosotros lo convertimos a notación científica, nos daremos cuenta que esto equivale a 75 por 10 a la menos 3 amperes. Y ese por 10 a la menos 3 se puede pasar al prefijo mili. Por lo tanto, esto sería igual a 75 miliamperes. Y así de sencillo queda resuelto este ejercicio en el que me piden calcular la intensidad de corriente eléctrica cuando pasan 9 coulombs de carga en 2 minutos. Bien, vamos a pasar a este otro ejemplo. Dice, ¿cuántos electrones circularán por un foco en medio minuto? ¿Cuántos electrones? Si está conectado a una pila que le genera una intensidad de corriente eléctrica de 200 miliamperes. Entonces vamos a ver. A mí me piden calcular los electrones, pero para poder calcular los electrones, primero debo calcular la carga eléctrica. Una vez que tengo la carga eléctrica, yo puedo encontrar el número de electrones. Entonces me voy a concentrar en calcular carga eléctrica. Para ello, mis datos serán los siguientes. Vean, intensidad de corriente eléctrica, 200 miliamperes. Anotación científica, 200 por 10 a la menos 3 amperes. Anotación decimal, 0.2 amperes. Corremos el punto 3 veces a la izquierda, 0.2 amperes. Nos piden calcular necesitamos calcular la carga para encontrar el número de electrones y el tiempo dice que es medio minuto, 0.5 minutos, que equivalen a 30 segundos. Nuestra fórmula, intensidad es igual a carga sobre tiempo. Hacemos el despeje, el tiempo está dividiendo, pasará multiplicando I por T igual a Q. Q igual a I por T. Sustituimos I, 0.2 amperes, ya en notación decimal, no con prefijo, y lo multiplicamos por el tiempo, que son 30 segundos. Sí, si hacemos la operación en la calculadora, 0.2 por 30, nos dan 6 coulombs. Esa es la carga que está circulando en medio minuto si la intensidad de corriente es de 200 miliamperes. Ahora, ¿cómo encontramos el número de electrones, que era el que me estaban pidiendo? Pues yo propongo que hagamos una regla de 3. Sabemos, o ya se sabe, que un electrón, vean, un electrón se representa de esta manera. Si fuera un protón, se pone aquí un signo positivo. Así se representan el protón y el electrón. En este caso, un electrón tiene una carga de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Esa es su carga. Entonces, ¿cuántos electrones, una X, porque esa es mi incógnita, cuántos electrones
tendrán una carga de 6 coulombs. Entonces, con esta regla de 3 vamos a encontrar el número de electrones. La regla de 3, si ustedes recuerdan, se resuelve así. Multiplicamos los valores que están cruzados aquí, 6 coulombs por un electrón por 6 coulombs, y se divide entre el otro sobrante, en este caso 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb, que queda abajo dividiendo. 1 por 6, 6, entre 1.602 por 10 a la menos 19 nos da un valor de 3.745 por 10 a la 19 electrones. Los coulombs aquí se cancelan y nos quedan electrones. Estos electrones serían los que estuvieran circulando en ese medio minuto. Quiero aclarar que cuando ustedes pongan este valor en su calculadora, pongan exponente. 1.602 exponente a la menos 19. No pongan por 10, porque si no su calculadora hace otras operaciones. Bien, también que este exponente es positivo, quiere decir que es una gran cantidad de electrones, y es lógico, los electrones son pequeñísimos. Entonces en medio minuto pasarán una infinidad, o sea, un valor muy grande de electrones. Bien, por último, vamos a hacer un último ejemplo. Dice que tenemos una plancha eléctrica, ¿no? Por la cual circula una corriente de 1.2 amperes. Ya me están dando la intensidad de corriente. Dice, ¿en qué tiempo, me piden calcular el tiempo, pasarán a través de él 2.8 por 10 a la 20 electrones? Bueno, es muy parecido al anterior, solo que ahora me dan el número de electrones. Primero, con ese número de electrones vamos a encontrar la carga eléctrica. Y ya después calculamos el tiempo que me están pidiendo aquí. Entonces, con la regla de 3, fíjense, un electrón equivale a 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. De ahí partimos. Me dice aquí que tengo 2.8 por 10 a la 20 electrones. 2.8 por 10 a la 20 electrones. Y quiero saber a cuántos coulombs equivalen o cuánta carga tienen estos electrones en coulombs. Entonces, así planteamos nuestra regla de 3. Se resuelve multiplicando los valores cruzados. En este caso, estos dos. 1.602 por 10 a la menos 19 por 2.8 por 10 a la 20, que son los electrones, y se divide entre el sobrante, que es un electrón. Si hacemos esta multiplicación y lo dividimos entre 1, nos dará un valor de 44.856 coulombs. Los electrones aquí se cancelan. Entonces, estos electrones tienen una carga de 44.856 coulombs, que ya los puedo utilizar aquí como dato, ¿ven? Aquí está ya como dato. Y también tenía yo otro dato que era la intensidad de corriente, 1.2 amperes. Queremos el tiempo. Pues vamos a analizar nuestra fórmula. Siempre partan de la fórmula original. No traten de despejarla en su mente o al aire, como se dice comúnmente. Siempre escriban la fórmula original. Intensidad es igual a carga sobre tiempo y a partir de ella despejen. El tiempo pasa multiplicando. I por T igual a Q o Q igual a I por T, es lo mismo. Finalmente, la I que está multiplicando va a pasar dividiendo la Q. Q sobre I. Q sobre I igual a T. Una vez que hacemos ese despeje correctamente, ya podemos sustituir los valores. Q, 44.856 coulomb y 1.2 amperes. Si hacemos la división nos dará un valor de 37.38 segundos. Y entonces ya con eso estamos respondiendo a nuestro ejercicio que dice en qué tiempo pasarán 2.8 por esa a la 20 electrones por esa plancha. Si se le suministra una intensidad de corriente de 1.2 amperes. Como podrán ver, el tema es sencillo, no es complicado, y pues espero que con estos ejemplos y con esta explicación puedan resolver sus ejercicios, puedan que les sirva de apoyo, vamos, para sus clases. Estamos en contacto ahí, cuídense. Hasta la próxima.